Invertimos en Siesta para que vos aprendas a invertir. Cocos, sabemos dónde invertir. ¿Querés saber qué hay detrás de las grandes empresas? Suscríbete a Siesta TV y descubrí Grow, empresarios que construyeron su legado con esfuerzo y visión. Bueno, estamos con María Eugenia López. Ella es directora ejecutiva de López Hermanos, que se dedican a la comercialización y fabricación de bicicletas Volta y Top Mega. Y la verdad que un placer que pueda estar acá con nosotros y que podamos tener este rato para charlar, para conversar, para que nos cuentes también un poco de la historia y de los desafíos de ustedes. Y antes que nada me gustaría que vos, Euge, te presentes, nos cuentes quién es Eugenia bueno, y a partir de ahí vamos a ir hablando y pasando por distintas partes de lo que es la empresa y tu experiencia también. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, Juan, equipo. Gracias por invitarme. Sí, María Eugenia López, soy contadora de profesión, empresaria de pasión. Sí. Y bueno, tengo la empresa, como bien dijiste, López Hermanos, con 3 hermanos míos, o sea, somos 4 socios. Y tengo un 5º hermano, del cual también soy socia en otra empresa. Tenemos varias empresas en nuestro grupo económico, pero López Hermanos, que es la empresa de las 2 ruedas, decimos nosotros, relacionada con la movilidad, es nuestra empresa principal. Personalmente, como les dije, soy contadora, tengo 2 hijos, tengo 44 años y trabajé toda la vida con mis hermanos. Vengo de una familia comerciante. Mi mamá y mi papá, si bien eran profesionales, en su época los dos se terminaron dedicando al comercio. Así es que nosotros desde chiquito con mis hermanos ya éramos socios. Trabajábamos en el autoservicio de mamá y de papá, reponiendo los estantes. Para determinada fecha vendíamos velas, fósforos en la vereda. Vendíamos miel, algunos de mis hermanos. Mi hermano, el mayor, por ejemplo, mi papá llegó a tener criaderos de gallina, producción de huevos y vendía gallina por la calle. Así es que todos nos criamos así. Buenísimo. Un emprendedor Siempre, presente, sí. Y para los que no te conocen, ¿dónde te criaste? ¿Dónde se da todo este contexto que estabas contando? Bueno, nosotros somos de Resistencia, nacidos y criados todos en la ciudad de Resistencia. Me crié ahí, fui al colegio ahí, fui a un colegio técnico, al secundario, soy maestro mayor de obra. Yeah. Y después estudié ciencias económicas, así que soy contadora. ¿No? Pero bueno, siempre vivimos ahí. Nuestros padres se separaron, pero siempre los hermanos, si bien por ahí vivíamos en casas distintas, siempre fuimos muy unidos. Y yo creo que esto del trabajo juntos y emprender juntos tenía un poco que ver con eso, o hasta hoy en día somos muy unidos. Eso creo que es una de las claves también de poder tener una empresa juntos, de saber resguardar esa unión de hermanos como algo primordial, porque por supuesto que siempre hay obstáculos, peleas. Totalmente. Y eso, y bueno, tiene que haber algo más fuerte detrás para poder superar todo eso. ¿Y cómo nace López Hermanos como empresa? Bueno, mi hermano mayor, Sergio, que hoy en día tiene 53 años, casi 10 años más grande que yo, él que era muy emprendedor, ya les dije que a los 15, 16, por algún motivo decide vender cohetes para Navidad, para hacerse de plata. Y así empezó él todos los diciembres a vender cohetes y nosotros los hermanos más chiquitos lo ayudábamos. Y emprendedor y visionario como él, le fue bien.
Entonces ya 3 años después no tenía un puesto, sino que tenía 2 o 3 puestos afuera de los supermercados, así, vendedor ambulante. Y bueno, era un hermano en cada puesto, porque tenía que tener su persona de confianza en cada sucursal. Y yo era chiquita, me acuerdo, 12 años, así. Iba con un compañero de él de la secundaria, 18, 20 años, y yo era la que estaba cobraba los cohetes y el amigo de él hacía todo el resto del trabajo. Y así todos los años, hasta que en el año 92, cuando él tenía 21, 22 años, el mayor, por una cuestión de que mi papá no le daba plata para salir, le dijo a mi hermano, vamos a poner un negocio porque papá no nos da plata. Y nosotros estábamos relacionados al ciclismo porque mi papá de joven corrió algunas carreras y mi mamá a los 15 años le había regalado una bici a mi hermano de media carrera con rueda fina, y mi papá, como para participar un fin de semana, lo llevó a una carrera al interior y corrió y se entusiasmaron y empezaron a ir a las carreras. Entonces, para cuando mi hermano tenía 21 años, mi papá tenía un club de ciclismo donde él era presidente y organizaba carreras. Así que siempre estuvimos los fines de semana, íbamos a carreras de bici, estábamos relacionados. Entonces la opción fue, ponemos una bicicletería o una verdulería, porque se conocía de bicicletas. Y la opción natural y fue bueno, esa. Mi papá le dijo, no, pon una bicicletería, porque la verdulería tiene productos perecederos, es más difícil. Mi hermano dijo, porque la verdulería es rentable, él miraba la rentabilidad. Así que bueno, le pidió un poquito de plata a mi papá, que siempre él se acuerda que fueron 100 pesos en ese momento, lo que hoy serían $100. Y mi mamá lo ayudó a hacer un localcito y pusieron con mi hermano, que estaba en la secundaria todavía, el otro, Ariel, un taller de bicicletas. Y bueno, hacían parches, arreglaban frenos. Por supuesto que no vendían ni una bicicleta, compraron en Resistencia al mayorista. Estaba un mayorista de Resistencia y compraron ahí 4 o 5 cámaras, y así se empezó desde cero total. Un local, no sé, de 5x5 que no tenía piso, era contrapiso, rejas, sin vidrio, sin nada, techo de chapa, sin nada. Y bueno, poco a poco, siempre cuando nos preguntan, bueno, pero ¿y cómo hicieron para crecer? Una de las claves siempre decimos que fue la autoinversión, o sea, la reinversión de las ganancias, porque al ser ellos tan jóvenes, vivir en la casa de los padres, no tenían grandes gastos personales y todo lo que hacían en el negocio lo ocupaban para comprar más mercadería, para mejorar el local. Se seguía con los cohetes los primeros años y eso daba una inyección adicional todos los diciembre, los enero. Yo para ese entonces ya era gerente de la división cohetes, porque ellos ya estaban en la bicicletería, así que yo me encargaba y nos volvimos mayoristas del tema de pirotecnia. Alquilábamos un local, ya le vendíamos a todos los revendedores de Resistencia, o sea, nos iba bien, así que nos permitía juntar un poco de plata, ya te digo, y eso se inyectaba al negocio. Y bueno, así se fue creciendo hasta que mi hermano siempre buscó mejorar los costos de compra, empezó a ir a Rosario, a Buenos Aires, que se conseguían mejores costos. En algún momento era la década del 90, que vino la estabilidad a la Argentina después de años de inflación. Un amigo del ciclismo de mi papá le deja 3, 4 bicis en cuenta corriente. Le dice, no, yo no tengo plata para... No, pero eso te las dejo porque yo lo conozco a tu papá. Y esas fueron las primeras bicis que él... O sea, hasta ahí eran repuesteros. Sí, eran repuesteros y servicios. Esto surgió a los 3, 4 años del negocio. Les dejaron las primeras bicis para vender y que las pudo vender porque ya en ese momento había cuotas, porque se estaba saliendo la inflación, así que se las pudo vender en cuota, crédito personal. Y bueno, se trataba de aplicar, siempre mi hermano cuenta, las políticas de marketing de aquel momento, una época que no sabía cómo atraer clientes. Él tenía el taller por la avenida y se le ocurre a mi papá, me parece, no sé cómo, ponen parche gratis como una acción comercial. Sí. Entonces empezaba a hacer parches gratis y ahí se hizo conocer como bicicletero, como taller de todas las bicis que pasaban. Algo importante era que en ese momento la bicicleta se utilizaba mucho como medio de transporte para la persona
el segmento que normalmente decimos el laburante, el empleado, el albañil, eso se movía en bicicleta. Esa moto 110 que vemos hoy en día no existía en aquel momento. Bueno, así que fue Rosario, Buenos Aires, mejorando los costos de compra, la calidad, y hasta que a fines de la década del 90 se hace la primera compra en el exterior, después de averiguar y después de haber ido a ferias, porque él empezó a ver que los productos que él compraba ya no eran made in Argentina, sino que eran made in Taiwán, Claro. hasta que se fue a una feria a Taiwán y vio que ahí estaban los productos, y bueno, ahí que había que ver cómo traer los productos de allá. Así que así se hace la primera importación en el año 98, y bueno, por supuesto que eso cambia totalmente la matriz de costos de la empresa, porque de comprar en Argentina a empezar a importar directo, había que sostener, porque por supuesto que para hacer la compra de un contenedor la inversión era muchísimo, y nunca hubo una financiación externa, siempre fue la reinversión, el ahorro, la reinversión de las ganancias. Pero Eugenia, hasta este punto en la historia, ustedes se dedican a la venta y al mayoreo de repuestos. Sí. Y empezaron a vender algunas bicicletas. Y bicicletas completas, digamos. Sí, completas, que se compraban en Rosario. Después se empezaba a armar con el mecánico del taller. En ese momento se compraban cuadros de acero. En Rosario, por ejemplo, había unas fábricas y vos comprabas los repuestos y con tu mecánico podías armar la bicicleta. Y en ese momento no había marcas de bicicleta. La bicicleta era un producto, un commodity, que uno le ponía una calcomanía del nombre del comercio y esa era la marca. No había otra complejidad ni marca registrada. ¿Esto qué año estamos siendo más o menos? Y esto era en el 98. 98. Perfecto. Sí, 6 años después de haber. 98 fue la primera importación y con eso se empezó a armar sus propias bicicletas. Y bueno, a medida que se empezaron a mejorar los costos, empezamos, uno de mis hermanos, andá a venderle acá a Resistencia, a las bicicleterías más chicas, andá al interior, andá así al interior del Chaco, interior de Corrientes. Se creció en el NEA primero, con reparto. Se compró una camionetita primero, un camioncito usado después, se iba a buscar la mercadería en el camioncito para ahorrar el flete. Y así se volvieron como mayoristas de repuestos y de algunas bicicletas acá en el NEA, Chaco, Corrientes, Formosa. Digamos. Y actualmente vendemos en todo el país. Sí, eso después da. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo se da esa transición de una empresa familiar a la que le está yendo relativamente bien, cómoda, que todos los años tiene una inyección extra vendiendo cohetes y la familia vive en base a la empresa, a decir, no sé, vamos a convertirnos en uno de los jugadores más grandes de los rodados a nivel país? O sea, bueno, ¿cuál es la mecha que enciende eso? Los cohetes siguieron hasta el 98, que yo terminé la secundaria, empecé la facultad y ya no tenía más. Ya la bicicletería le iba bien, así que la gerente renunció. Bueno, yo como les conté, estudié ciencias económicas, así que yo iba a estudiar ingeniería en sistemas, venía de un colegio técnico y me gustan las ciencias exactas. Y bueno, mi hermano me decía, ¿para qué vas a estudiar eso? ¿Qué es eso? Si nosotros tenemos el negocio, tenemos que trabajar acá en la empresa, estudiar otra cosa. Y yo no sé, tal vez me vi influida un poco por él y decidí estudiar ciencias económicas porque me parecía una carrera más generalista, me gustaba entender un poco de economía y tener como una base. Mi mamá era contadora. Y me decidí por ciencias económicas, así que siempre tuve, bueno, un perfil más administrativo y yo sí trabajaba con él, lo ayudaba cuando él estudiaba abogacía y por ahí me dejaba a mí cuidando el local. Cuando se iba de vacaciones yo también tenía que quedarme, o sea, siguió esa dinámica de hermanos siempre de una o de otra manera, si bien yo no trabajaba de manera fija. Hasta que ya un año antes de recibirme, él tenía, me acuerdo, un sistema. Primero se compra un inmueble
y me pide que lo ayude a reformar porque yo tenía mi formación de maestro mayor de obra, Claro. así que me encargo de formar un local, de reformar un local nuevo ahí en calle Gardel y avenida Hernandarias, que fue nuestro segundo local, mucho más grande. Nosotros estábamos en un local con depósitos ya de 600 metros y ese era un local de casi 2.000 metros, que después se terminó comprando lo de al lado y terminó siendo 2.600, grandísimo para lo que... Y así que empecé así, termino eso y me dice, ¿por qué no me ayudás a cambiar el sistema de los recibos? Porque es muy viejo, en aquel momento se usaba DOS y había que pasar a Windows. Y bueno, le digo, sí, fíjate ahí con el chico que los recibos, yo ya estaba en cuarto año de la facultad, así que tenía idea de lo que era un recibo de cobranza. Y así me fui metiendo. Y bueno, ya después era cuando te vas a recibir, que tenés que venir a trabajar acá, que yo ya no quiero encargarme más de... A él no le gustaba la parte financiera, administrativa, nada. Como todo comerciante, él quería vender y comprar nomás. Y mi otro hermano, el tercero, se encargaba más que nada de la logística, los repartos, esa parte. Así que bueno, así empezó a gestarse la oferta de trabajo, que cuándo te vas a recibir, que vos vas a ser mi socia, que... Bueno, lo tenía claro. Empezó la negociación ahí. Sí. Y bueno, así fue que un año antes, por ahí de recibirme, empiezo a trabajar ya todos los días haciendo el cierre de caja, implementando el sistema. Y bueno, cuando me recibo empiezo a trabajar full time con ellos, ya abocada directamente, o sea, naturalmente era mi área administrativa. Él se olvidó de todo lo financiero y lo administrativo, se abocó a las ventas de las compras. Y bueno, yo como tenía un poco de formación por la carrera y porque me gusta, empecé a tomar aquellas áreas que por ahí ellos naturalmente no las desarrollaron, ¿no? Por su formación. Yo siempre digo que fue clave para nosotros complementarnos entre Los nosotros perfiles. mismos, claro, porque eso se dio naturalmente, entonces eso nos permitió crecer, o sea, desarrollarnos en varios aspectos. Y bueno, yo llevé la palabra profesionalización a la empresa porque venía de ese ambiente, de ver cómo se trabajaba con profesionales, de ver lo que era un proceso, de ver lo que era tomar una decisión en base a información. Y bueno, empecé todo un camino que, ya te digo, yo abocándome a eso, creo, y desarrollando esa parte, mi hermano abocándose de lleno a la parte comercial. Ahí después crecimos en la zona NOA. Me acuerdo yo, al poco tiempo que yo me incorporé, decidimos abrir todo NOA y después empezar a ir un poco para el sur, Entre Ríos, sur de Santa Fe, y así íbamos creciendo en las distintas zonas del país. Y unos años después, cuando vimos que nuestro cliente, que era el que andaba en bicicleta, que iba a trabajar en la bici, que ocupaba la bici, de golpe empezó a comprarse una moto, año 2006 aproximadamente. Una moto valía un sueldo de comercio en aquel momento, el precio relativo. Había estabilidad, así que era en cuotas. Se empezó a llenar de motos, principalmente acá al norte del país. Fue la primera zona que se reemplazó la bici por la moto. Cada vez más motos, dijimos, ¿viste? Cada vez más motos. Y si vendemos repuestos de moto, bueno. Y bueno, empezamos, pero era difícil porque es mucho más variedad, mucho más modelos, más complejo que la bici. Entonces ahí mi hermano me propone asociar a mi cuarto hermano, que era más joven que yo, también comerciante, se crió siempre con nosotros, para que él aprenda ese negocio de las motos y lo desarrolle. Así es que así incorporamos el cuarto socio con ese objetivo. Así empezó. Pero después, bueno, con los años nos dimos cuenta que él tenía un talento que ninguno de los otros teníamos, que era el talento de la creatividad, del marketing de producto. Con él empezamos a mejorar los modelos de bici, porque era una persona que empezó a cuidar la estética de las bicis y empezamos a crear marcas. En ese momento algunos productos ya veíamos que la gente
empezaba a mirar la marca del producto, no era solo el precio, hubo todo un cambio de cultura en ese sentido. Y lo empezamos a ver, entonces lo empezamos a trabajar, uno abocado al comercio, el otro a logística, él al marketing y yo toda la parte administrativa, financiera, todo bien complementado. Y en este momento ya estaban armando y vendiendo bicicletas. Sí, 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 para ese entonces armábamos muchas bicicletas, pero armábamos, no sé, 500, 600 bicis por mes. A la que le poníamos una calcomanía, todo cuadro de acero, según el cliente. Teníamos varias calcomanías, varios nombres, porque entonces en una misma ciudad, misma cuadra, vendías con nombres diferentes y todo bien. Eran marca blanca, digamos, las bicicletas en aquel momento. La playera, la museta, no sé si se acuerdan. Tal cual. Y bueno, eso habrá sido año 2010, que ya donde estábamos, siempre la cultura de la reinversión de las ganancias, siempre, esa era la financiación del crecimiento, era eso, siempre. Y nos dábamos cuenta que no teníamos lugar en la empresa, así que empezamos a buscar otro predio, otro terreno para ver si podíamos hacer un galpón más grande. Y así fue que conseguimos el de la ruta 11, kilómetro 1000, donde estamos hoy en día. Y por el año 2008 creo que compramos ese terreno y se empezó el proyecto de la primera planta industrial, porque hasta ese momento la producción de las bicis estaba tercerizada, era una producción artesanal. Vos proveías los insumos a distintos talleres, teníamos 6 talleres que producían para nosotros, les llevaba los insumos, ellos te producían las bicis, te devolvían las bicis, nosotros las terminábamos. Así era la producción. Profesionalizarse en la producción de bicicleta era montar una línea de producción, tener todos los operarios y manejar ahí por lotes de producción. Eso nos iba a permitir tener mejor calidad y más eficiencia por ahí en la velocidad de producción y eso. Pero bueno, requería obviamente de un lugar más grande de inversión, las máquinas. Y bueno, que fue lo que nos decidimos hacer y que pudimos inaugurar en el año 2013, la planta ahí de Ruta 11 que tenía 13.000 metros cuadrados. Y siempre me gusta comparar porque cuando empezamos ahí en el 2013 producíamos 5.000 bicicletas por año. Les que yo te decía 500 por mes. 500 por mes. Claro. Bicicletas de acero, que recién por esa época ya empezaron a ser todas Top Mega, las bicicletas. Se había registrado la marca un año antes y bueno, ya empezábamos como a trabajar en la construcción de nuestra marca de bicicletas. Tremendo. Claro, que después terminan anexando una marca más. Sí, varios años después. Eso surge debido al aprendizaje de todo en la vida que nunca se termina de aprender. Obviamente en el afán de seguir creciendo y vendiendo más bicicletas, uno quiere empezar a hacer todos los modelos para llegar a los consumidores que nos está llegando. Y lo hicimos primero con Top Mega. Y bueno, no tuvimos buena recepción por parte del público y nos dimos cuenta que no, era un público un segmento muy especial, que había que hablarle de otra manera, que quería la bici comprarla por ahí en otro lado, no en el mismo lugar que compraba la persona que utiliza la bici como recreación. Estamos hablando de las bicicletas de competición, ¿verdad? Claro, entonces así nos dimos cuenta que esas bicicletas que eran las más caras, de más alta gama, que utilizaban las personas que normalmente compiten o que pedalean frecuentemente y hacen un uso intensivo de la bici, entonces necesitan una calidad diferente. Sí. Así surge nuestra segunda marca, que es Volta, en el año 2020. Justo antes de la pandemia lanzamos la marca, ¿no? El evento de lanzamiento nos coincidió casi con el cierre. Por suerte decidimos hacerlo igual, así que lanzamos en el 2020
Y bueno, tuvo una excelente aceptación, así que después nos tocó una parte de los años posteriores a la pandemia, que fue un récord para el sector, porque mucha gente se volcó a la bicicleta y bueno, pudimos desarrollar muy bien la marca y bueno, hoy en día fabricamos las dos marcas. Volta sería para la persona que pedalea frecuentemente o que es ciclista, y Top Mega, todo es nuestra línea urbana, le decimos nosotros, que es para toda la familia o aquella persona que desea trasladarse o recrearse en bicicleta. Y fue también recién cuando contaba del lanzamiento de Volta, y justo antes de la pandemia, también con la pandemia se comenzó a ver como muchos grupos de ciclistas que salen a andar en ruta, en distintos lugares, pero que son un montón de personas, casi como los corredores, Sí. que se juntan como grupo social también, y aparte del deporte, ¿no? Es que sí, la bicicleta es eso, porque la bicicleta, más allá de trasladarnos de un lugar a otro y de ser una movilidad, la principal característica es que te permite ese contacto con la naturaleza o con las personas de tu cercanía, amigos, pareja, hijos, que por ahí otro producto no te lo permite. O sea, Total. entonces vos, la gente también motivada por las limitaciones desde la pandemia, que teníamos que hacer actividad al aire libre, obviamente propició eso y le permitió a la gente descubrir lo maravillosa que es la bici, aunque ustedes no crean. Tal cual. No, porque te permite recorrer lugares, ver, siempre decimos, o sea, no es lo mismo recorrer un lugar caminando ni en auto que ir en la bici. La bici es la velocidad ideal, el contacto ideal con el viento. Sí, sentí entonces, muchos de nosotros dejamos, hasta la pandemia, dejamos abandonada la bici de cuando éramos chicos. Bueno, es que todos empezamos a hacer eso. Yo lo voy a sacar en pandemia. Y nos volvió a traer esos recuerdos, esas sensaciones, esas emociones que produce la bicicleta como pocos otros productos. Dicho sea de paso, la primer bici de mi hija es una bici Top Mega, esa rosadita con canastito. Sí. Así que bueno, está muy asociada a esa... Sí, tenemos una política en la empresa que está relacionada a la primera bicicleta, se llama Tu Primera Top Mega, que tiene que ver con los recuerdos que generan en los chicos la bicicleta. Y me pasó personalmente que preguntando a algunos chicos, ¿cuáles son las primeras cosas que te acordás? Varios me dijeron la bici. Recuerdos con bicicleta, y cada vez que cuento esto todos se ponen a pensar sus recuerdos, díganme, si no tienen recuerdos de su primera bici. Entonces en la empresa decimos, ¿cómo puede ser que no estemos presentes? Si Top Mega puede estar presente en los primeros recuerdos de todas las personas, hay que hacer algo. Así es que lo tenemos muy, muy presente a eso y lo estamos trabajando ya con nuestra gente. Hoy ¿cuántas bicicletas están produciendo hoy? Bueno, hoy en día producimos 10.000 bicicletas por mes, que serían 120.000 años. Fíjate vos, casi 10, 11 años después, de 5.000 a 120.000. Por supuesto no es parejo, según la demanda, un poco más, un poco menos. Hemos tenido picos de 15 y bajas de hasta 6 por mes, pero básicamente tenés un stock de 30, 40 días de bicicleta, es lo óptimo, o por lo menos lo que nosotros manejamos. Así es que esa es la producción. Tenemos más o menos 70, 80 operarios. Hemos llegado a trabajar en 2 turnos con pico, ahora estamos con un turno, y en la empresa hoy en día somos 200 personas. Tremendo. La empresa tiene 32 años, como te conté hace mucho, vendemos bicis, y todos estos años que fueron pasando, hemos aprendido, así como te conté que incorporamos un socio más, que se empezó a fijar un poco más en la calidad de los productos, en el gusto. Nos centrábamos en algún principio mucho en el producto, en hacer un producto de buena calidad, y hace unos años ya aprendimos que hay que centrarse en el cliente, y así lo venimos haciendo. O sea, empezamos a distinguir a nuestros clientes, o sea, quiénes son aquellos
que van a demandar nuestros productos, o sea, las necesidades de quienes podemos satisfacer. Por eso fue que surgió Volta, porque te dije, nos dimos cuenta que eran consumidores, uno dice bicicleta, pero no, son consumidores diferentes y tienen necesidades diferentes y vos tenés que atender esas necesidades diferentes. Y bueno, nos esforzamos en eso, o sea, el cliente de Top Mega valora ciertos atributos en la bicicleta y el cliente de Volta valora atributos totalmente diferentes. Lo aprendimos también a través de errores, ¿no? Y bueno, por supuesto que cada vez más nos concentramos en ese cliente. Hoy en día ya no basta solamente un producto, porque cada vez más los clientes vemos algún servicio asociado a ese producto, o sea que también trabajamos en eso, con el tema del boom de Internet, que nosotros arrancamos en ese mundo allá por el 2018, está muy asociado a la experiencia de compra del cliente. Entonces, la combinación, creo yo, de estar mirando constantemente, primero, tener identificado claramente quién es tu cliente y qué es lo que quiere y estar atento a los cambios, porque no es que quiere siempre lo mismo. Esa persona va cambiando sus gustos. Fíjate lo que te decía, que el empleado iba a trabajar en bici y de un día para otro no quiso ir más en bici y iba en moto. Claro. Si vos no atendés esos cambios. Y en cuanto a canales de venta, ¿hoy cómo están? ¿Cuáles son sus principales canales? ¿Por dónde ubican la producción? La empresa creció, si bien en algún momento fue una empresa minorista, ya cuando empezó a vender al por mayor, al poco tiempo se dejó el canal de vender directamente al consumidor y se focalizó en las tiendas. Creció durante muchos años así, y allá por el año 2018, cuando vimos lo que significaba Internet, ¿no es cierto? Y ya lo que significaba la marca en un producto como la bicicleta, decidimos empezar a atender el canal del consumidor final a través del e-commerce directamente. Eso nos permitía varias cosas. Por un lado, hacer visible la marca, pero por otro, obtener información fresca y rápida de este cliente, que yo le digo que teníamos que hacer. Porque antes nosotros le vendíamos a las tiendas y si había algún problema, si le gustó o no le gustó, bueno, la tienda tenía que decirle a tu vendedor o al de la encuesta, y de ahí vos te enterabas un porcentaje chico, pero Internet, ¿qué nos permitió? Claro, vos te lanzás con tu página y al toque te empiezan a preguntar, a escribir. Claro, a escribir comentarios, si le gustó, si no le gustó, si tenés tal cosa, qué es lo que quieren. Entonces yo creo que si las empresas sabemos aprovechar esa información, es algo súper nutritivo para la toma de decisiones. Y bueno, esa fue una de las razones por las cuales empezamos a fomentar ese canal minorista, que siempre fue menor en la participación de la empresa. Empezó 5%, que eso ahora debe estar en el 10, 15%, pero cada vez es más importante. Por supuesto que al principio también generó como alguna... Y teníamos la duda nosotros como fabricantes, no, pero nuestros clientes, las tiendas se van a enojar porque... Pero bueno, a través de los años y uno entendiendo que no somos nosotros quienes elegimos cómo comprar, sino que el que elige es el consumidor. Totalmente. Uno se da cuenta que tiene que adaptarse ahí también en eso, de proporcionarle al consumidor la forma en la que él quiere comprar, porque el que elige es el consumidor, no nosotros. Por más que yo no tenga página de Internet, si el cliente quiere comprar por Internet, va a comprar otra marca. No es que va a ir a la tienda. Y te consulto, y yendo por ahí a los desafíos que fueron teniendo como empresa, hoy nos fuiste contando mucho de la historia, y cuáles son por ahí los desafíos que hoy tienen en el presente y hacia el futuro para poder seguir creciendo. Y también contanos si por ahí hubo en algún momento algún punto de inflexión que dijeron, che, este momento es crítico, o este momento... no sé si la contamos. Claro, o quizás después con el diario del lunes dicen, che, esto hubiese sido... Bueno, sí, la verdad que a lo largo de estos años, muchos desafíos. Creo que desafíos hay todos los días. En Argentina sobre todo en Argentina, sí. Pero bueno, nunca olvidarnos de que somos una empresa de hermanos, o sea que diferentes, que se complementan muy bien, como les dije, pero que bueno, por supuesto que a veces
pensamos diferente y todos queremos imponer nuestra opinión. Por ahí mi hermano Sergio, el fundador, y yo siempre fuimos los que estuvimos ahí más al frente de la empresa, cada uno en sus áreas naturales, pero el problema era cuando en algún punto queríamos opinar de lo mismo. Y bueno, poco a poco yo veía que la solución era ir profesionalizando la empresa, dividiendo las áreas, dividiendo las funciones, porque la verdad que hay puntos en los que pensamos muy distinto. Y a medida que yo fui creciendo y también me fui formando, también me fui ganando mi autoridad y mi seguridad para imponer mis ideas y querer hacer también las cosas a mi forma. Así que, por suerte, como les comenté al principio, nuestra relación de hermanos es bastante fuerte. Entonces, decir pelearnos era una pelea del día o de algún tiempo ahí, pero que siempre se sabía que seguíamos, o sea, no era una pelea que no nos hablamos nunca más, aparte nunca no nos enseñaron eso en casa, digamos, y se solucionaban las cosas, pero fuimos algo clave, me parece a mí, para ir superando esos obstáculos, es ir utilizando las herramientas de las empresas profesionales, que son, como le dije, definición de funciones, métodos. Hace algunos años, sí, empezamos a definir, yo que soy una loca de la información, a hacer los estados contables, a mirar esto, pero mirar la rentabilidad acá, mostrar un poco más los datos para tratar de hacer ver algunas cosas. También hemos hecho hace algunos años un protocolo familiar también, por ejemplo, porque todos, bueno, tuvimos hijos y sabíamos que en algún momento, sí, nosotros nos llevamos bien, pero claro, ¿qué va a pasar después cuando vengan los primos? Ahora ya somos 4 en la primera generación, la próxima por ahora ya son 7, así es que dijimos, ya tenemos que definir eso, porque si no después... También hemos hecho algunas capacitaciones en distintos lugares, cosas que nos permiten ver cómo se manejan otras empresas, compararnos con otras empresas y saber hacia dónde queremos ir, qué empresa queremos tener. Y lo fundamental para mí y que me tocó muy, muy de cerca, porque fue mi rol principal, es si yo quería lograr lo que quiero lograr y la empresa que quiero tener para el futuro, no lo voy a hacer yo ni lo van a hacer mis hermanos, sino que sabía que lo va a hacer el equipo que formemos. Y bueno, yo hace varios años me aboqué básicamente a eso, a proyectar la empresa y el crecimiento de la empresa en cuanto a qué estructura, qué personas. Aprendí que para tener la mejor empresa tenés que tener a las mejores personas primero, los talentos. Así que... ¿Cómo fue ese punto en el que se sentaron los hermanos y dijeron, basta, si queremos ser el primer jugador de rodados en Argentina, tenemos que dejar de hacer todo nosotros y tenemos que armar equipo? ¿Y cómo fue ese camino de profesionalización así cortito, de decir... Nada, porque tenemos muchos empresarios mirándonos en esa situación de el empresario pymes todólogo se carga al hombro toda la empresa y todas sus aristas y llega un punto en que la escala no te deja seguir creciendo y ustedes dieron esa, o sea, ustedes están del otro lado del río en este momento o en proceso. Seguimos, nunca se termina el proceso. Pero lograron generar esa estructura y esa profesionalización. ¿Cómo fue ese proceso? Ojalá haya sido una reunión donde hayamos decidido y listo. Claro, no fue así. Son años de peleas. Mis hermanos han llegado a decir, sí, Maru nos sacó a todos de la empresa. Pero es una decisión así de...
me doy cuenta que o me estanco o hago esto? Mirá, yo te voy a decir cómo lo veo yo y cómo actúe yo en consecuencia, y también te puedo contar lo que mis hermanos me han dicho o han dicho alguna vez. Voy a hablar esta vez en forma personal. En primera persona, sí. Sí. Yo te digo, aprendí que esa frase que típicamente se escucha, no, vos tenés que buscar a alguien que haga las cosas mejor que vos. Yo aprendí en la empresa que es así, porque si yo trabajaba con personas que eran mejores que yo en algún aspecto, yo lograba más cosas en la empresa. Total. Y jamás me molestó ni me vi en una situación de querer compararme. Uy, no, si este gerente es mejor que yo, no, jamás. Como yo siempre lo vi que si esta persona era mejor que yo, íbamos a hacer algo más grande juntos. O sea, y yo sabía que yo igual iba a poder aportar algo más. Siempre tuve esa seguridad. Y bueno, así quería siempre contratar, conocía a alguien, un profesional de logística que sabía, mira, así me acercaba, veía, y lo traía a trabajar a la empresa y él con su experiencia, con lo que conocía, me decía, vamos a hacer así, 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 y mejorábamos en logística, algo. Y en ventas, por ejemplo, cuando llegó el momento de poner gerentes en las funciones de cada uno de nosotros, ahí se armaban los problemas. Porque mi hermano no quería poner un gerente o quería ponerlo al vendedor, al típico, al vendedor más antiguo. Y yo le decía, no, el vendedor más antiguo no tiene liderazgo, no, pero él es el que sabe los repuestos. Bueno, pero... y bueno, por ahí nos equivocábamos, hacíamos esto, así, bueno. Hasta que después de varias veces, yo creo que ellos también se dieron cuenta que el camino era contratar a los mejores en cuanto a capacidades y perfiles para cada función específica. Y fue a poco. Esta área, encima también justo tenés que encontrar la persona, no es que cuando vos querés la encontrás. Sí. Y después ir cambiando la cultura de la empresa para poder tener, porque la típica es, sí, quiero este gerente, pero no va a querer venir a trabajar a mi empresa. Entonces también vos tenías que ir generando las condiciones para que los mejores quieran venir a trabajar con vos. Cuando digo condiciones me refiero a todo, cultura, infraestructura, beneficios económicos, no económicos, y hoy en día ni que hablar, que es lo que prevalece, ¿no? Bueno, el gran tema. Y no, eran peleas, que por qué vamos, gerente, que por qué no, que sí, que no, bueno, que quién, y ahí era, que vas a decir vos, que voy a decir yo, bueno, pero esta es mi función, tú, así. No, yo siempre fui la más pro, o si no la típica, contratás el gerente, pero después viene el dueño y le cambia la decisión, o se mete en todo, ¿viste? Pero ¿por qué? No, discusiones, que si eso tiene que definir el gerente. Y yo siempre la forma de contrarrestar eso era buscar la herramienta. Siempre era, ¿cómo hacen las grandes empresas? ¿Cómo hacen las multi? Siempre es mirar a los mejores y a los más grandes. Claro. ¿Cómo lo hacen los otros? Entonces, esa era mi manera. Entonces, si vos tenés un gerente y viene el dueño y le cambia, ¿cómo hacen las grandes empresas? Bueno, hay un plan. Bueno, tenemos que hacer planes. Los planes, cada gerente tiene que tener su plan, vamos a medirlo con los KPI, nosotros vamos a bajar un plan. Y por supuesto que vos sabés la teoría y después la querés implementar, pero... Totalmente. La importancia ahí del seguimiento también de esos planes, ¿no? Y de ir cumpliéndolos, ¿no? Y es la cultura de la empresa, que la cultura de la empresa es como la educación de nuestros hijos. No lo haces todo en una semana ni en un día, son días y días. Abrigate, no comas eso, no tomes eso, así. Y mostrarle también lo que vos haces para que el otro, bueno, entonces no, es un proceso que lo venimos haciendo hace años. Y lo que te puedo decir es que cada vez, bueno, hay cosas que las vas pudiendo profesionalizar y hay otras que siempre te quedan. Claro. Nosotros hoy en día estamos en un gran paso de la profesionalización, que es que por primera vez, hace muy poquito tiempo, un mes, 2 meses, pusimos toda la operación en manos de terceros fuera de la familia. Hasta hace un mes yo era la gerente general de la empresa y bueno, hace un mes
tenemos un gerente que es externo y los 4 socios somos directores. O sea que yo hasta hace un mes tenía el doble rol, triple rol, gerente, directora, accionista. Y hermana, hermana cuádruple. El típico de las empresas familiares. Creo que es muy difícil poder manejarte siempre bien en cada rol. Así es que esto de estar ahora todos en directorio nos va a permitir desarrollar esta parte. Y bueno, por suerte durante todos estos años pudimos construir un equipo bastante profesional, que conoce nuestra empresa. Nosotros también conocemos nuestros negocios como para poder decirle a ese equipo, queremos esto, esto y esto para los próximos años, porque también tenés que poder decirlo, porque si vos no sabes decirlo, y poder como directores estar mirando otros negocios nuevos, desarrollar algunas aristas de estos mismos negocios, otros mercados. Que también estamos en eso. ¿Cómo es el día de esa nueva función, de esa directora de López Hermanos? Hermoso, hermoso, mucho más tranquilo. La verdad que yo llegué a un punto donde es muy cansador porque vos como gerente tenés el rol de los problemas de todos los días, que todos los días hay muchos problemas. Los plazos que siempre te agobian y la verdad no podés pensar tanto en la estrategia porque para pensar la estrategia uno tiene que estar más tranquilo y tener tiempo y yo la verdad que últimamente no lo tenía y a mí eso me tenía muy incómoda. Entonces ahora el hecho de poder tener no el día tapado de reuniones, tener tiempo para leer, tener tiempo para pensar, realmente es como que tenés tiempo y se te ocurren las ideas de esto que te digo, de los planes a futuro o de cómo encarar el desarrollo de un mercado en un país nuevo. El hecho, algo súper importante, yo ya no tenía ni tiempo para saludar y reconocer a la gente a veces de algunas cuestiones. Y siendo tan importante eso, ¿no? Porque la vorágine del día a día te tienen algo, por lo menos lo que me pasó a mí, tal vez está mal y yo no administraba bien mi función, pero yo ahora, por ejemplo, tengo tiempo para hablar un poco más con la gente, para reconocerle pequeñas cosas, que hoy en día creo que eso es súper, súper importante. O sea que también, y con ganas de, como siempre yo, de hacer cosas que no estábamos haciendo en el directorio. Ya tengo planes para empezar a hacer cosas nuevas. Aparte, bueno, tenemos varias empresas en el grupo de distintos tipos de negocio que creo que si los miramos de una manera más profesional nos puede ir mejor en lo que hace al negocio en sí. Así que bueno, ese es mi nuevo desafío actualmente. Por ahí también queremos pasar por la parte financiera también de lo que tiene que ver con la empresa y cómo por ahí, si por ahí tuvieron en este país que tuvo sus crisis, que vivimos, estamos acostumbrados a estar en situación de crisis, por ahí si en algún momento, cómo vivieron alguna de esas crisis de la parte financiera, si fue duro el pasarlo, seguramente sí, pero si recuerdan alguna anécdota, o si tuvieron asesoramiento también en ese momento de temas financieros también. Sí, muy importante eso, como bien vos decís, en nuestro país. Sí, arranco por una de las más importantes en la empresa, que fue la crisis del 2001, donde se cortó la cadena de pago. Después de unos cuantos años de empezar a vender en cuotas, de golpe se corta la cadena de pago y una empresa que se abastece del exterior se corta totalmente porque el dólar se va de 1 a 4, una devaluación del 400%. O sea que durante todo un año la empresa no compra y deja de cobrar. O sea que era un momento, una de las primeras épocas de la empresa donde decidimos no vender. No se vendía porque no se cobraba si vendías. Así que era no vender. Y
Lo cuento así porque después volvió a Y pasar. no entender el precio ¿Y dónde? de reposición, ¿no? Claro, porque no había precio de reposición. Vos no sabías qué iba a pasar. Si de un día para otro el dólar se fue de 1 a 4, decías, se va a mantener, va a bajar, esto está bien, es de una locura. Uno no sabe. Entonces, lo mejor es parar y no hacer mucho. Pero ¿qué pasa? La empresa es algo que viene girando, claro, y no puede resistir eso. Y la cultura de financiamiento que justamente tenemos en la empresa, que es muy conservadora porque no nos gusta endeudarnos, creo que tiene que ver mucho con una cuestión familiar de nuestros padres que nos enseñaron que no, todo al contado, no te endeudes, qué sé yo, con la tarjeta, con esto. Nada de créditos, eso, o sea, ahorrá y después comprate. Siempre fue así en la empresa, entonces cuando el hecho de que la empresa, por ejemplo, en el 2001 no estaba endeudada, nos permitió que ese parate pudiera ser mayor. No, o sea, porque vos no le debías a nadie. Esa crisis te agarraba apalancada, claro, y no la contabas. No le debías a nadie, no vendía, casi nadie te pagaba tampoco, pero bueno, era como que te congelabas hasta que de a poquito se fue reactivando y es como que empezás de vuelta, pero no tenés nada en rojo. Y eso pasó lo mismo en el 2001 y pasó mucho en el 2019 con la crisis antes del cambio de gobierno y ahora no, pero estos primeros meses del año se frenó mucho la demanda, o sea, con las inflaciones, con las devaluaciones. Es un producto dependiente de insumos importados. Claro, entonces nuestra empresa ocupa la peor fórmula de financiamiento. Nosotros compramos en dólares y vendemos financiado en pesos. Y compramos siempre normalmente en dólares anticipados. O sea, vos tenés que pagar toda tu mercadería antes de que te la embarquen en China y de ahí tenés 90 días hasta que llegue acá a la Argentina a tu local. Entonces, ¿cómo era? Y después tenés 90 días y después vendés y tardás 30 días normalmente en cobrar el cliente. O sea, tenés un ciclo muy largo. Y todo eso es un capital de trabajo que tenés que bancarlo. En este caso lo bancamos nosotros como empresa, una inversión muy alta. ¿Cómo fue ese camino de profesionalización en las finanzas? ¿Y cómo les agarra estos nuevos desafíos, si se quiere, de estos últimos años versus ese desafío? Bueno, ni hablar que fue un evento, un hito, el del 2001. Sí. Pero en base a esa experiencia, ¿cómo tomaron rienda sobre ese asunto? Tuvimos desafíos, por ejemplo, en el año 2013, cuando se cierra también el país y no te permitían comprar, que tenías que pedir la autorización, la de JAI en aquel momento. Y con la devaluación del 2018, creo que fue el último año del gobierno de Macri, que nosotros, porque vos tenés pedidos en China y por una X cantidad de dinero y de golpe tu deuda, que es en dólares, se triplica. O sea, según el monto de la devaluación, el porcentaje de la devaluación, tu deuda aumenta y tu crédito, no pasa nada. Entonces tuvimos algunos desfasajes de que de golpe nuestra deuda en dólares se fue al doble. ¿Y en el medio trabajando con algo de cobertura cambiaria o...? No, ya te digo que somos conservadores. Después de que con algunas devaluaciones nos pasó que quedamos un poco descalzados, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suspender todas las compras, empezar lentamente a vender y a pagar, como no tenés deuda, de a poco va saliendo, te atrasabas un poco con los proveedores, pero remontábamos. Eso nos pasó en 2012, en 2018 con Macri, porque no podíamos vender, comprar en ese momento. Había eso en el 2012 y con Macri fue la devaluación de la deuda, que se frenó la demanda con la devaluación, porque de golpe se te sube en el porcentaje de la devaluación la deuda y se te frena la demanda, porque por el impacto de la devaluación. Y yo, por ejemplo, que esa parte me tocaba de cerca y ahora desde la pandemia, esta parte que yo estaba como gerente general, ya habiendo pasado por esos golpes, el método fue empezar a controlar ese endeudamiento en dólares
que no tenía ni una cobertura y no tenés forma de cubrirte, porque la verdad que estos últimos años desaparecieron todos los instrumentos por ahí que normalmente con los que uno se podía cubrir, aparte no. Es tratar de prever en un mundo totalmente impredecible Sí. qué vas a poder comprar, qué vas a poder vender si devaluás un X%, ¿no? Tratar de proyectar, o sea, con herramientas de proyección, Sí. yo medía mi endeudamiento. Mi endeudamiento, que era mi compromiso con mis proveedores, o Del sea, exterior. muy técnico, pero llegué a un punto de decir, bueno, Esto es lo que hasta puedo acá me manejar. endeudo porque puede venir esta devaluación. O sea, por falta, tal Entonces, vez la falta de herramientas, si se quiere, hace que retraigas crecimiento Sí. en pos de mantener la situación en Exactamente. en una escala controlable. Totalmente. Porque Está bueno. no podés prever nada, entonces no proyectás crecer, sino proyectás no fundirte ante No, una pues, devaluación, tal cual. digamos. Está bueno eso. Ese que es el contás. problema de la falta de previsibilidad. Sí. Estás concentrado en eso. Como está muy bueno eso que contás, yo en el día a día me dedico a gerenciar un segmento de empresas en Cocos Capital y laburamos ese tipo de cosas con las empresas. Y la realidad es que está bueno contarle a la gente que en el mercado de capitales hay un montón de herramientas como para trabajar estas aristas, desde administración de capital de trabajo a cobertura cambiaria en una empresa Claro. que el insumo importado es muy relevante, como el caso de la tuya. Y está bueno esto, estas charlas para visibilizar estas cuestiones y que así como se profesionalizan distintos ámbitos, también el de las finanzas termina siendo uno de los, si se quiere, más relegados por esto, ¿no? Por las vicisitudes de la macro argentina, Sí. que nos tienen mal acostumbrados y reticentes también a decir, che, y pruebo este instrumento, la verdad es que no sé cómo funciona, Sí. tengo que meterme muy técnico a entenderlo y demás, y nada, está bueno que se pueda dar esta charla de decir hasta dónde voy. Sí, hay que ver, hay como vos decís un montón de herramientas. Lo que yo siempre digo, acá en la Argentina a veces funcionan al revés, pero hay que estar atento. Por ejemplo, en un contexto de cierre del país donde nosotros no podíamos comprar y vender lo que queríamos porque el mercado estaba regulado de alguna manera, nosotros decidimos invertir porque se te generaban por ahí mucho mucha excedente. caja. Entonces, eso también aprendí con las otras veces de devaluación y de trabas. O sea, cuando nosotros no podemos comprar y vender lo que normalmente hacemos, fabricar, y se te generan excedentes, tenés que aprovechar y invertir. Bueno, así estos últimos años nosotros aprovechamos para ampliar nuestra planta, que la ampliamos 11.000 metros más. Y bueno, gracias a eso, yo sabía que eran mis excedentes de peso, que los invertía en la planta, que es algo que se cotiza en dólares. Claro, vos vendías producción, te encontrabas con caja, claro, que no podías podía girar. Comprar. Que no podías girar, que no podías reponer. Así es. Y está esa disyuntiva de qué hago, ¿no? Si retengo stock Exacto. o vendo, sigo cumpliendo con mi cadena de clientes. Sí, porque la otra era guardar la plata, hacer inversiones financieras hasta que me dejen comprar, pero siempre lo que me dejaban comprar iba a ser menor al giro. Entonces, si vos calculás eso, siempre ibas a tener un excedente, por ejemplo, para invertir esta ampliación. Y así fue también en el 2011, 10, cuando hicimos la primera nave. Fueron momentos de restricciones. O sea, de vicisitudes salieron donde eran tiempos de excedente de caja que aprovechamos para invertir. Crecer. Sí, sí. Euge, y estamos ya llegando sobre el final de la charla, de la conversación. Y en primer lugar, está muy buena la conversación, como decía Gaby recién. Esto que podamos contarle por ahí ese detrás de escena o esa cocina a la gente de una pyme que se desarrolla acá en la región. Creo que es súper rico. Y en eso, y como para ir concluyendo también, ¿qué legado te imaginás o qué impacto creen que pueden dejar o quieren dejar como empresa para las generaciones también que vengan? Y también ese impacto acá en el Chaco, en la región, en la Argentina y bueno, en el crecimiento también de ustedes, ¿no? Bueno, yo
otra vez voy a hablar en primera persona primero y después. Yo, la verdad que ahora con los años que uno va adquiriendo de experiencia, cuando empecé yo sabía que las personas y los recursos humanos eran importantes para la empresa, pero bueno, eso uno lo aprende medio de la facultad, así medio de teoría. Y yo puedo decir que con los años aprendí que realmente, y por supuesto coachándome, estudiando, leyendo, aprendí y me di cuenta que verdaderamente es así, y el valor de las personas hoy en día y cada vez más en las empresas, la persona y la tecnología para mí son los dos pilares. Y así como me fui dando cuenta y cada vez más fui trabajando el valor para las personas de la empresa en sí, eso mismo se extendió como a la función que yo creo que como empresa y como empresarios tenemos en nuestra comunidad. Y en lo que particularmente nos hace a nosotros como empresa, yo empecé a trabajar eso porque, qué sé yo, por ejemplo, me encanta trabajar y aportar algo a los estudiantes de la comunidad de la que somos cercanos. Trabajamos con los chicos, por ejemplo, del colegio industrial o de las universidades, porque me encanta que vayan a la empresa a hacer alguna pasantía, hacemos visitas guiadas para las empresas para que conozcan y que vean lo que es una fábrica de bicicleta, que tampoco hay miles, y que vean lo que es un sistema de producción, que sepan lo que hay en su ciudad, en su provincia, porque me parece que por ahí es algo que uno no se imagina, y lo digo porque me lo dicen las personas que van, que no tenían ni idea cómo se producía una bicicleta, o que, mirá, esta bici de esta marca viene de acá, o diferentes cosas que tenemos para ver. O sea, entonces, una es tener una empresa a puertas abiertas para la comunidad en todo sentido. Y lo otro que quiero trabajar, y empezamos algo para la comunidad, es en la formación de ciclistas, digo yo, porque me gustaría que en el futuro el ciclismo sea como un deporte más accesible para los padres que puedan, digamos, compartirlo con sus hijos, en el sentido de que hoy no lo veo tan accesible de, tengo un hijo que no hace básquet, fútbol, o bueno, me gustaría que en el futuro el ciclismo sea un deporte más que los padres puedan elegir para sus hijos. O sea que en ese sentido también tenemos un proyecto desde la empresa para trabajarlo. Así que bueno, creo que si puedo hacer algo de eso, sería como un gran legado, más allá de lo normal, ¿no? Empresarial para los hijos. Excelente. Para los hijos de bueno, los colaboradores. nada, Eugen, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Creo que riquísima la experiencia, y que muchos de acá nos llevamos un montón de aprendizaje, y sobre todo yo me quedo con este mensaje de la importancia de largar, la importancia de decir, tengo una empresa, no puedo hacerlo todo, el recurso humano, doy un par de pasos hacia atrás y traigo la gente que tengo que traer para que mi visión se concrete, porque muchas veces empresarios con visión sobran en la zona, y son muchos los que no terminan dando ese paso hacia la profesionalización o el crecimiento en escala, por esto, por no animarse a correrse de sus hijos, ¿no? Sí. Así que yo me llevo ese mensaje, y te agradezco mucho la presencia acá en nombre de todos, y muy contentos, y nada, te damos un pequeño presente como para cerrar la... Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que es muy, muy linda la charla. Seguro me quedaron un montón de cosas
de qué hablar. Como por ejemplo no hablamos de que para todo esto es necesario pasión, pura Total. pasión, porque si no, el esfuerzo de todos los días, pero bueno, seguramente habrá otra oportunidad. 100%. Te Muchas gracias agradecemos a ustedes. y esperamos que haya pasado bien también. Sí, sí. Un aplauso para espectacular. usted. Muchas gracias. ¿Querés saber qué hay detrás de las grandes empresas? Suscríbete a Siesta TV y descubrí Grow, empresarios que construyeron su legado con esfuerzo y visión. Invertimos en Siesta para que vos aprendas a invertir. Cocos, sabemos dónde invertir.